Bienvenidos al Observador Internacional, un programa que analiza al mundo desde el mundo. Muki Tenenbaum, su conductor, detendrá su deriva y compartirá con sus oyentes una página de su bitácora todos los días de 7 a 8 y por Radio High. Ne me quittez pas, il faut oublier, tout peut s'oublier, qui s'enfuit déjà, oublier les temps des malentendus. Hola, buenos días. Hoy empezamos el programa sin los saludos porque estamos en el medio de un aluvión de noticias que tiene que ver con el atentado, los atentados que están ocurriendo en Bruselas, capital de Bélgica. Sabemos de que por lo menos un suicida se hizo volar frente a al check-in de American Airlines. Sabemos que en total por ahora se habla de 23 muertos entre esto y también el atentado que ocurrió en una o más estaciones de subte. La información por ahora dice que es una sola, la información verificada, pero hay en este momento algunos medios que hablan de más de una estación. Los diarios del mundo, por supuesto, se hacen eco. Las bolsas están cayendo y el oro está subiendo. También sube probablemente el dólar. El euro va a bajar. Estamos hablando también de un continente que está en medio de la crisis migratoria y una crisis económica que estos no solamente no creo que va a ayudar, sino que va a empeorar mucho las cosas. De corresponsales con los que yo estuve hablando, con gente en otros lugares, en España y en Frankfurt, en los aeropuertos, que estamos hablando de aeropuertos en otros países, hay caos. Todos los vuelos de las compañías aéreas israelíes, Israel, Arkia y El Al, desde Europa fueron suspendidos por lo menos hasta medianoche, hora Europa, es decir, acá a las 8 de la noche. Y bueno, en este momento las noticias son realmente serias, graves. Esto viene 2 días después de la captura de Abdel Salam y que claramente hay, por supuesto, quien va a decir que esto es una venganza, esto es una broma, porque no puede ser una venganza, porque esto se tiene que preparar semanas y meses. Puede ser que se haya activado en este momento en vez de otro. Recordemos que Semana Santa en Europa es el momento que más turismo hay dentro de Europa, intraeuropeo, y esto va a hacer, por cierto, crear primero pánico y la gente no va a viajar. Estamos a martes, el viernes ya es Viernes Santo, y la semana que viene, lunes y martes, son feriados en la gran mayoría de los países de Europa también. Obama está en Cuba y por supuesto todo lo que venga de ahí, incluso su viaje a la Argentina, va a pasar a segundo, tercero o cuarto plano. No sé si Obama va a venir a la Argentina, es decir, no me sorprendería que ante esta situación Obama viaje quizás a Europa en un gesto de solidaridad, pero vamos a ir viendo lo que va pasando. Digamos que está dentro de lo posible, ¿sí? Puede que sí, puede que no, pero de todos modos, todo el centro de atención que iba a tener el viaje a Buenos Aires y la continuación del viaje, del escandaloso viaje de Obama a Cuba, que fue un escándalo, la verdad, ahora después vamos a en algún momento comentar un poco sobre eso, va a perder, por supuesto, vigencia. Nadie va a estar mirando hacia aquí, ¿sí? Van a estar mirando hacia allí. Bélgica tiene la población islamista más grande en proporción a la población de toda Europa. En Bélgica hay 2 grandes comunidades judías. Está la comunidad laica judía, que está en su mayoría en Bruselas, y la comunidad ultraortodoxa, que se encuentra en Amberes, donde es también el centro de los diamantes, la gran capital de los diamantes en el mundo, ¿no? Yo tendría mucho para contar sobre eso, pero realmente no es importante. Vamos a contar un poco. El aeropuerto de Zaventem, que es el aeropuerto de Bruselas, está en la ciudad, ¿no? Sí, a kilómetros. Yo leí 11 kilómetros. Sí, es como decir Aeroparque. Claro. Es decir, desde el punto de vista de lo que se parece a ese Aeroparque. Es un aeropuerto no muy grande. Recordemos que Bruselas es la capital de Europa, es decir, ahí se encuentran todo el poder ejecutivo
de Europa, incluyendo también la Eurocámara, el Parlamento Europeo. Uno de los atentados fue en la estación de subte que tiene que ver con la Comunidad Europea. Estaba escuchando voces de muchos testigos que contaban en distintas radios lo que había pasado. Una de ellas, una israelí, que contaba que cuando fue lo del aeropuerto, ella estaba viajando en el subte y se enteró y le avisó a la familia: quédense tranquilas, estoy en el subte. Claro. Y poco después fue la explosión en el subte y tuvo que volver a escribir: no, estoy en el otro subte, ¿no? Por supuesto se cerraron todos los subtes, y este no es el último atentado. Lo más importante entender, estamos frente a un proceso. Esto no es un caso, no está ocurriendo algo que se va a terminar, ¿sí? Esto va a seguir ocurriendo, y va a seguir ocurriendo en donde donde ISIS pueda golpear. Es muy importante entender que el motivo que Al-Qaeda, el grupo ese de Bin Laden, se escinde de ISIS, es que ISIS habló en su momento, se peleó con Al-Qaeda, porque Al-Qaeda decía de que no había que hacer más atentados en el extranjero y ocuparse de la península arábiga, y ISIS decía no, tenemos que estar en todos lados, tenemos que hacer. Y bueno, el problema es que hay infinidad de células en Europa. Esto no se preparó en una semana, esto no es alguien se levanta y decide algo y después vemos qué pasa, ¿no? No, esto está muy bien programado, esta gente está muy entrenada. No me va a sorprender que todas las bombas hayan sido suicidas. En general ese es el modus operandi de ISIS. No es poner una bomba como por ejemplo ETA hacía, o como otras organizaciones terroristas. En el caso de ISIS, el uso porque además el suicida tiene la posibilidad de no venir cargando nada. Y el hecho que esto se haya puesto en American Airlines, por eso le dije lo de Obama, porque esto ocurrió en el check-in de American Airlines en Bruselas. Es decir, el atentado es en Bélgica contra Europa y contra Estados Unidos, sí, donde Estados Unidos se sentía bastante vulnerable. Desde el punto de vista electoral, hoy hay primarias en Estados Unidos. Trump, la posición de Trump, igual de todos los republicanos, es muy dura, pero la de Trump es especialmente fuerte. Y por supuesto esto va a ser aprovechado por los distintos políticos para demostrar la debilidad del gobierno, mientras Obama va a ir de rodillas a Cuba. Quiero contar una cosa muy chiquita. Ayer, cuando aterriza Obama, no lo recibe Raúl Castro, lo recibe el ministro de Relaciones Exteriores. Protocolarmente es un escándalo. De hecho, Trump ayer sacó una foto mostrando cómo al Papa lo recibe Raúl Castro y a Obama no. Y dice: si yo hubiera estado en ese avión y yo veo que me recibe no es el presidente, me subo al avión y le digo: sí, ¿sabe qué? Chau. Y aparte a un país que no tiene ninguna importancia, porque Cuba es muy lindo históricamente, pero es nadie. Cuba no tiene 4 pesos con 50, no existe, no tiene ningún tipo de influencia sobre nadie. De hecho, todos los países que eran apoyados por Cuba en América Latina se van derrumbando, los gobiernos uno a uno, incluyendo el de Cristina, incluyendo el de Chávez, las elecciones que vimos en Venezuela, incluso Evo Morales. Es decir, Cuba ya no existe. Y era un muerto. Y vino a Obama y trató de resucitar ese muerto. Ayer vi una foto de él con la foto del Che Guevara, un tipo que asesinó 150 personas fusilándolas por sus ideas. En una conferencia de prensa ayer, Obama y a Raúl Castro le preguntan qué pasa con los prisioneros políticos. Dicen: no tenemos prisioneros políticos en Cuba. Pareció una cargada. Y Obama ahí parado haciendo de florero. Si hoy fuera otro programa estaríamos más hablando de eso, pero me pareció importante señalarlo y decir que, porque esto tiene que ver con la debilidad. Cuando el otro siente debilidad, cuando el otro siente que vos sos débil, cuando el otro siente que vos hablás de cositas lindas, cuando él te sigue poniendo bombas, cuando él dice de que tenemos que ser todos amiguitos, cuando él dice que tenemos que respetar, cuando hablan de islamofobia, cuando le das la Comisión de Derechos Humanos. Cuando le da la Comisión de Derechos Humanos a países como Arabia Saudita o Libia, o a Irán, cuando vos haces un acuerdo con Irán, le entregas 100 billones de dólares, cuando ellos son los más grandes apoyadores de terror, cuando vos haces eso, esta es la respuesta. Esta siempre va a ser la respuesta. Ya lo vivimos antes de la Segunda Guerra Mundial, la debilidad de Europa, la debilidad de Inglaterra cuando y llegó a un acuerdo en el año 38 con Hitler. Inglaterra llegó y entrega Checoslovaquia entera, un país que desde el punto de vista militar era más poderoso que Alemania, que lo podía haber parado solo Alemania. El ejército checo era más poderoso que el alemán. Y la hicieron desarmar, destruyeron la República Checa, se la entregaron a los nazis. ¿Para qué?
para que luego, por supuesto, invadan Polonia y causen el holocausto. Esta línea de debilidad nunca, como diríamos en Argentina, nunca garpa, jamás. Nunca. Eso no quiere decir que uno tiene que perder de vista los derechos humanos, los derechos de la gente, no. Pero la respuesta tiene que ser contundente, tiene que ser seria. Y no es mandar, como hizo Francia, un barco con 5 aviones para bombardear después de Bataclan a un lugar donde estaba bombardeando ya todo el mundo, que había que pedir permiso para bombardear porque estaban los rusos, los americanos. Pues sabe que el barco que había traído en su momento, había mandado, después de lo de Bataclan, después de lo de París, el atentado de París, mandan un barco con el único portaaviones, el Charles de Gaulle, mandan a bombardear. Y no tenía dónde anclar, porque estaban todos los otros barcos que bombardeaban a ISIS también. Era una payasada. Si tu respuesta es una payasada, si tu respuesta es declarar estado de emergencia en tu propio país, sacándole los derechos a la gente de tu propio país, perdónenme, pero sos un idiota. Y si vos creés que esto va a andar, que esto va a salir, no va a funcionar. La verdad es que no va a funcionar. Bueno, vamos a seguir ahora contando las noticias. Vamos a ir viéndome. Acá Tati va a ir contándonos lo que va pasando. Yo, mientras tanto, sí. Lo saludamos. Dale. Hola Miki, ¿cómo estás? Acá tenemos a Miki. Yo me mandé un monólogo con el fragor un del monólogo necesario, Muki. Buen día, Buen más día. allá de la información para vos y para el equipo y todos los oyentes. Claro, desde muy temprano en la madrugada estábamos ya recibiendo las primeras informaciones que venían de lo que, bueno, nuestra corresponsal en París, que en un ratito va a estar también con nosotros, Rita Garzón, denominaba Bruselas en estado de guerra, recordando que después de los atentados de Bataclan, Muki, directamente en algunos momentos se declaró el estado de sitio en Bélgica, lo que significó en Bruselas, una ciudad absolutamente paralizada, Bélgica con una situación de excepción, lo mismo que Francia, frente a lo que es este flagelo enorme del terrorismo. Y pensaba dos cosas nada más desde muy temprano cuando comenzaba a aparecer la información que se va actualizando, puesto que el caos es lo que reina obviamente siempre y es parte de lo que el terrorismo propone. Las imágenes son muy dantescas en el aeropuerto de Bruselas, los pasajeros en la pista, estamos hablando de cientos de pasajeros que pretendían abordar sus aviones, la muerte y lo que obviamente sucede con la cantidad de víctimas y heridos que todavía no está clara. Pensaba dos cosas, decía, esto es como desgraciadamente el juego, que no es un juego en este caso, del gato y el ratón, ¿no? Y a veces el ratón se escapa. Las fuerzas de seguridad en Europa y en Bélgica en particular están trabajando, se sabe desde hace mucho y particularmente después de los atentados en París, pero bueno, 10 éxitos de las fuerzas de seguridad requieren solamente un éxito del terrorismo y produce este tipo de estrago. Esto por un lado, sabiendo que no hay cómo, frente a lo que es el terrorismo suicida o este tipo de grupos, realmente socavarlo del todo. Lo otro lo dijo Muki con mucha claridad, nadie puede pensar, porque esta es la reacción habitual de que esto es una respuesta. No, el terrorismo tiene su propia lógica, su propia dinámica, sus tiempos. Esto no se preparó en los 2 días después del arresto de algunos terroristas implicados en lo que fueron los atentados de París, y además diciendo claramente, sí, a los terroristas en lo posible hay que arrestarlos de entrada, y si no se los puede arrestar hay que liquidarlos de entrada. Lo digo porque suena muy terrible, no hay otra alternativa que cuando alguien viene a matarte, salir a matarlo antes, porque no tienes otra. Y lo otro... Exactamente, lo decía en términos de las fuentes judías, Muki lo ha citado exactamente como corresponde, y ahora que estás un segundo, muchos han mal traducido, como tantas veces, el texto de los 10 mandamientos. El texto de los 10 mandamientos no dice no matarás, Lo tirzaj significa no asesinarás, que es algo distinto. No matarás es no matarás nunca. No asesinarás tiene que ver con el asesinato premeditado de otro ser humano. Y lo otro que le decía Muki antes de entrar acá al estudio, cuando estamos actualizando la información, es que desgraciadamente, y no es nuevo en la historia, y lo decimos desde estos micrófonos porque nuestra sensibilidad en particular con estos temas es muy cercana y permanente, que desgraciadamente nos ha tocado un destino como judíos que, bueno, tantas veces estamos en la vanguardia. Lo que comienza con los judíos, que hoy en realidad además es Israel, que es una realidad judía, termina siendo parte de la realidad del mundo. Y algunos cuando quieren decir, no, este es un tema de los judíos, que se hagan cargo los judíos del terrorismo, no importa cuál señores,
en Bruselas, en París, ya está. Hoy el terrorismo es algo, y en New York, y en Londres, y en Madrid, el terrorismo es un flagelo que nos afecta a todos. Y tal vez para cerrar esta pequeña editorial primaria, decir también, Muki, que desgraciadamente nuestra capacidad humana, muy natural también, mañana ya vamos a estar o pasado hablando de otra cosa, hoy vamos a estar todos pensando en Bruselas, siguiendo la actualización en Bruselas, el reconto de las víctimas, las historias personales de las víctimas, los homenajes que van a empezar, lo mismo que vimos en París, lo mismo que vimos en Atocha, pero luego nos distraemos un poquito entre el fútbol y las pequeñeces de la vida, que es necesario, pero me parece que hay que tomar conciencia, como muy bien decía Muki, que este es un flagelo que tiene que ser de manera permanente atacado y estar muy claros que estamos en guerra. Nos han declarado la guerra está en las puertas de casa, y las puertas de casa son todas, no porque Bruselas, ¿dónde queda eso ubicado? Muki lo conoce muy bien. Centro Europa, ¿qué tiene que ver conmigo? Un poquito más que si pasara como ayer pasó en Estambul o que pasó en... la realidad del terrorismo, más allá de la cantidad enorme de grupos, de la diversidad de los problemas, es un problema que tenemos que atacar globalmente y que tenemos que tener conciencia permanente que es una guerra que hay que ganar. No hay posibilidades de continuar pensando que esta guerra se puede evitar. Hay que combatirla con las herramientas de las democracias, en lo posible, con los servicios de seguridad, con toda la contundencia que tiene, y entendiendo que este no es un partido que se pueda seguir pateando para otro lado. Hay que entrar en el terreno de lo difícil, cosa que Israel viene diciendo ya hace mucho, advirtiendo a Europa, y parece que a pesar de las advertencias, Europa ha tenido que comer de su propia sopa para empezar. Francia, ahora Bélgica, antes España, Inglaterra, a entender que tenemos un desafío enorme y que, bueno, tampoco se va a resolver en 2 días esto. Esto es una guerra, como decía Muki, que va a continuar. Los atentados seguramente también en Europa y en el mundo van a seguir siendo parte de nuestra realidad triste para compartir. Sí, pero a ver, estamos hablando, por ejemplo, ahora va a venir Pascua, ¿no es cierto? Es el domingo de Pascua. Yo en algún momento, hoy en la mañana, vi un tuit, me mandaron, me llamaron, me dijeron de que los huevos de Pascua, que hay que cuidarse, que algunos van a tener, puede ser que tengan explosivos. Entramos con la paranoia absoluta. Por supuesto, obviamente. Es decir, vos entendés que esta es una fiesta, para los que no conocen, la Pascua es una fiesta familiar, es como Navidad. Uh-huh. Y con chicos y con todo lo que tiene que ver, es una fiesta de los chicos. El conejito de la Pascua. El conejito, sí, bueno, las distintas tradiciones. Es cierto que el acto este de hoy, primero vamos a ver qué va a seguir pasando, porque ISIS en general no para, porque la idea de ellos es siempre mantener el estado de pánico y luego dejar que se tranquilicen, la gente se acostumbra y de vuelta a hacerlo. La gente vuelve a su vida, como dice él, la gente te levanta a la mañana, tiene que ir a trabajar, la suegra le sigue hinchando, etcétera, ¿no? Lo digo con un poquitito de humor, pero es esto, es la vida cotidiana, ¿no? La vida de todos los días. Sí, bueno, te puedes dejar de tomar el subte porque... Claro, bueno, los israelíes saben de esto, es decir, estuvo en Israel, sabe que hay un atentado y seguimos. Y seguimos, es decir, los restaurantes, esa noche cuando hay un ataque de terrorista, deja de ir la gente al restaurante y al otro día la gente va, porque la vida sigue. Pero estos pueblos están mal acostumbrados, por llamarlo de alguna forma. Ellos se creyeron inmunes, ellos siempre pensaron, bueno, nosotros vamos a recibir a los musulmanes y los vamos a tratar muy bien, vamos a construir mezquitas, y ellos van a ver que nuestra voluntad y de nuestra buena voluntad va a parecer la de ellos. No. Acá algunas preguntas, Muki, que quisiera hacerte. Una, que vuelvas a explicar a la audiencia el lugar que ocupa particularmente Bruselas en lo que es Europa. Digamos, estamos hablando de un lugar que desde los años 80 no tenía atentados terroristas y eran atentados terroristas de otras características, de grupos de derecha. ¿Por qué en Bruselas se preparan los atentados de París? ¿Por qué ahora se atenta en Bruselas? ¿Qué pasa particularmente? Ya dijiste, población musulmana, que proporcionalmente la demografía de Bélgica es la más importante en Europa, en términos de la proporción, pero
¿Qué pasa en Bélgica? ¿Qué tan importante es Bélgica en el contexto europeo? En muchos sentidos, Bélgica es muy importante desde el punto de vista, primero geográfico, porque está en el centro de Europa, tiene al norte a Holanda, al este a Alemania, al sur a Luxemburgo y Francia. Bélgica es un país federal, muy federalizado, porque se hablan dos idiomas en Bélgica, se habla el holandés en el norte y se habla el francés en el sur. Algo que llaman el flamenco no es un idioma, el flamenco es simplemente el holandés. Y Bruselas, que está dividida también dentro de la misma Bruselas, zonas flamencas y zonas francesas. Es un país con un federalismo de loco, porque como se odian tanto las dos minorías, los dos grandes grupos, el francés y el holandés, pero se odian quiere decir se odian, yo lo he visto mucho en Bélgica. Entonces, por ejemplo, cuando en su momento había una universidad que es muy importante, que era la Universidad de Louvain, ¿cómo se llama en castellano? La Bonia, creo que es el nombre. Una universidad más importante. Entonces los holandeses, la parte holandesa, dicen, nosotros queremos la misma universidad. Entonces fundan una igual que se llama Louvain la Nueva. Y ponen una universidad y ahora está la biblioteca en la parte francesa. Entonces deciden que se van a dividir los libros y se los dividen, agarran la letra A, el primero para acá, el segundo para allá, el primero para... Es decir, son locos. La división ya no es un tema, no es Cataluña, ¿sí? No estamos hablando de Escocia. Estamos hablando de gente que realmente vive junto y no sabe por qué. Hay un rey aparte que es un reinado nuevo de los años 1800, que fue inventado. Bélgica nunca fue un país, fue un país porque los españoles lo invadieron. De hecho, todas las ciudades en Bélgica tienen nombres españoles también. Bruselas, Gandes, Ghent, y así fueron parados en Holanda los españoles en su expansión, y Bélgica estuvo mucho tiempo bajo dominios de otros países. ¿Y por qué el terrorismo en Bélgica? El terrorismo en Bélgica tiene primero su origen en la población marroquí. Los belgas le fue muy bien y entonces empezaron a traer lo que se llama cheap labor, empleo barato. Empleo barato. Mientras que Francia te traía marroquíes y argelinos especialmente, Bélgica traía, en general eran todos marroquíes. Es decir, cuando vos ibas en los años 80 y 90 en Bélgica, lo que escuchabas era el árabe con el acento marroquí, el magrebí. Esto es una cosa. La segunda es que, ¿por qué explicaba lo del Estado federal? Esto no es un trivia. Es que hay policías a distintos niveles que no cooperan entre ellos. Hay 12 niveles de policías. Hay policía federal, hay policía de la zona holandesa, hay policía de la zona de Bruselas, hay policía de la zona de Bruselas holandesa, hay de la zona de Bruselas... Bien, para los argentinos que estemos tranquilos, no solo en Argentina. No, pero el problema es que no se hablan. Es decir, no hay comunicación. Además están los servicios secretos. Bélgica nunca fue exactamente un lugar con un servicio de inteligencia especialmente desarrollado. Es decir, y está en toda la comunidad europea y está toda la Unión Europea y hay muchos extranjeros. Entonces la gente pasa desapercibido porque dentro, con el tema de que está la Unión Europea, las embajadas, además muchísimas embajadas, las embajadas de los demás países tienen mucho más gente en Bruselas que, fuera de París o Londres, que el resto de Europa. De hecho, la información Muki dice que por lo menos uno de los atentados, porque todavía se está verificando esta información de cuántos atentados en las estaciones subterráneos, ha sido justamente al lado del centro económico de la Unión Europea en Bruselas. Estamos hablando del corazón mismo de Europa, el corazón mismo de las instituciones financieras y políticas europeas, ¿no? Es un ataque dirigido a este centro. Y otra vez, en Bélgica ya se hablaba, los servicios de inteligencia. Ayer el ministro del Interior dijo que ayer lo dijo, sí. Que se esperaba un posible atentado. Pero es el lobo, pero es Pedro y el lobo, porque este hombre lo viene diciendo desde noviembre. Claro. Entonces, viste, cuando lo dice la número 72, ya está, la gente dice, otra vez dicen esas cosas. ¿Qué es lo que pasa? Es como Corea del Norte, ¿se acuerda que Corea del Norte amenazaba? Hace 5 años la gente se ponía pánico, hoy el tipo dice que voy a tirar bombas, voy a liquidar misiles. Se está confirmando que son atentados suicidas, ¿no? Lo que estamos viendo, que bueno, esto por supuesto no sorprende a nadie. A mí me sorprende que, por ejemplo, TN, por ejemplo, habla en este momento de Obama, y realmente el tema, si bien yo entiendo para los argentinos es muy interesante que venga el presidente de Estados Unidos, pero no es... Te quiero contar que en otros medios de comunicación, en la madrugada, porque esto ya pasó hace muchas horas, en la primera hora de la mañana en Bélgica, estaban hablando, con todo el respeto, de temas bastante más banales que pasan en la Argentina. Claro, bueno, obviamente los temas continúan, pero el epicentro hoy para el mundo, y obviamente también lo que decías, ¿no? Para Obama y para toda la política del mundo,
es este nuevo o estos nuevos terribles atentados. En Bélgica piden que la gente no salga de sus casas. Bueno, ¿no? no hay que, créeme que no hay que pedírselos. Sí, sí, no salen porque además se conoce que muchas veces hay atentados y algunos salen a ver qué pasó y otro atentado sobre la marcha con aquellos curiosos, ¿no? Pero testigos dicen todo eso que a las 8 de la mañana, es decir, la nuestra era a las 4 de la mañana. Yo cuando yo me desperté hoy a las 5 menos cuarto, y por supuesto recién empezaban a llegar las noticias, y se escuchaban, por supuesto, lo de siempre, gritan, Allahu Akbar, Dios es grande, y estamos con una situación en donde gente muere en atentados, múltiples atentados, que tiene un lado político. Cierran la frontera Francia-Bélgica, parece un chiste esto. Después que se van los caballos cierran el establo. Para que todos entiendan, desde Bruselas a la frontera francesa hay más o menos 1 hora de viaje, un poco menos, 40 minutos. Y como en Bélgica, aparte las rutas son increíbles, también se puede llegar en menos de 40 minutos a Francia. Pero el problema, no creo que se escapen a Francia, ¿sí? Se pueden escapar a Alemania, y lo más probable es que se estén escondidos dentro de Molenbeek, dentro del barrio, que yo estaba contándote por qué Bélgica, me preguntaste. Uno de los motivos que es Bélgica también es que hay una ley en Bélgica que es increíble, que después de las 9 de la noche no se puede allanar una casa y no se puede arrestar a nadie dentro de su casa. La ley tiene un origen de los años de la época del nazismo, por todo el tema de la Gestapo. Pero esa ley no se cambió aún después de los atentados en Francia. Me gusta, hay alerta máxima. A las 9 de la noche termina. Sí. Aparte, hoy hablando con la gente de los aeropuertos, vos estás esperando que después de lo de Bataclan, que después de todo haya protocolos de seguridad. Es decir, cuando pasa algo, los aeropuertos sepan lo que hacer. En Israel hay protocolos de seguridad. Yo estaba en Israel cuando caían los misiles de Gaza, de Hamas, y caían a Tel Aviv. Yo estuve toda una semana, después me tomé el avión, me iba a Europa, y cuando estábamos en el avión, sonó la sirena. Inmediatamente la cosa estaba toda organizada. Salíamos del avión, entrabas en el aeropuerto está construido antimisiles, pero no el avión, por lo tanto tú tenías que sacarte del avión. Las chances eran muy chicas, pero por ejemplo vimos cuando explotaron los misiles, cuando el sistema de defensa logra derribar los misiles que caían cerca del aeropuerto, iban cerca del aeropuerto. Pero lo que yo quiero contar es el orden, la organización. Y cada vez que pasa algo así, se vuelven a sorprender. Es que viste la gente, los países donde se inundan las calles y la gente se vuelve a sorprender cuando llueve, pero ¿vos crees que no va a llover más? Tiene la misma chance que no haya atentados terroristas de ISIS como que no llueva más. Yo pensaba, Muki, muchachos, mientras veía las imágenes, estamos siguiendo los monitores también, que si no dijera abajo Bruselas, no dijera atentado en Bélgica, puedo remitir, eso no, estas son imágenes de archivo de lo que pasó hace poquito en París. Digo, sí. Porque la verdad es que el fenómeno es lo mismo, ¿no? Muerte, heridos, espanto, terror, terrorismo fundamentalista islámico que está dispuesto a suicidarse, y van a empezar los mismos análisis, ¿no? No hay análisis nuevo. La prédica del odio, las mezquitas donde las fuerzas de seguridad no han intervenido, los problemas en Molenbeek y en otros lugares donde también ni siquiera la policía se atrevía a entrar, lo mismo que en Francia. Digo, tenemos un problemón, y van a comenzar, también lo hablábamos antes, Muki, las reacciones, sobre todo en esta ola migratoria que tiene que ver con los refugiados, con todos los aprovechamientos y con todas las realidades, porque por un lado es natural, bueno, si alguien me viene a atacar, tengo que poner una frontera, y si están entrándome y van a pagar, como siempre, justos por pecadores, y no se trata de pequeños grupos, porque digamos que estamos hablando de organizaciones importantes. Digamos, hacer un atentado de estas características requiere logística, requiere de apoyo financiero, que es un tema fundamental que muchas veces no se toca demasiado. En 1986 yo tuve la oportunidad de dar una conferencia en Estados Unidos, y donde dije, si vos querés parar el terrorismo hay una sola forma: meté en cana a los abogados, a los contadores y a los banqueros. Y yo te aseguro que gran parte del terrorismo se para.
Me acuerdo, de hecho la conferencia tuvo una publicación y se publicó, y me vinieron y me preguntaron, pero ¿qué quiere decirme? ¿Cómo vas a meter en cana? Sí, ellos. Vos tenés que golpear en el bolsillo, siempre, todos sabemos, el Estado es un genio haciendo eso, golpea siempre en el bolsillo, pero estamos frente a una situación, por ejemplo... Sí, no es terrorismo de pobres No hay terrorismo de pobres. Sí, bueno, en Israel con los cuchillos, más o menos, porque un cuchillo es fácil, más o menos. Pero porque además después te pagan... Por supuesto, porque después mantienen a la familia. Así es. Vos sabés que los árabes, cuando alguien hace un atentado terrorista, su familia le pagan un estipendio bastante grande. Sí. Irán ya... Irán es la que pone con la plata esa que le acaba de liberar con el famoso acuerdo, el último acuerdo, y debo decir que la debilidad, por ejemplo, ahora decía que Hollande decidió hacer una reunión de emergencia del gabinete. ¿En serio? ¿Iban a hacer qué? ¿Qué cambió ahora que saben que hubo este atentado o antes del atentado? Política. Claro, es mostrar fuerza, seriedad, etcétera. Y bueno, y ahora van a ir seguramente en Bruselas, van a ver gente haciendo marchas y toda la historia de siempre que fueron, ¿qué es lo que pasó también después de la AMIA? Lo que tuvimos acá 21 años fueron marchas. Que por supuesto en el caso de Argentina era porque los gobiernos no tenían ningún interés de rebelarse. ¿Viste las declaraciones de Menem de ayer, no? Sí. Las declaraciones de Menem de ayer son serias. Son muy serias. No son declaraciones, es un escrito que presentó judicial. Así es. Ahora dijo que en el escrito incluso que no va a revelar quiénes son los autores por un tema de secreto de Estado. Tiene razón él. Desde el punto de vista legal, él como presidente no puede... Yo entiendo eso, pero claramente lo primero que tiene que hacer es pedirle a Macri o al Congreso o a quien tenga el poder de levantar ese secreto para que lo pueda contar, si es cierto. Pero y por supuesto, bueno... gravísimo. Pero es gravísimo, es muy grave porque... Un expresidente dice que conoce a quienes asesinaron a su hijo. ¿Y uno se puede preguntar... ¿Y por qué? Y uno se puede preguntar... porque recién ahora lo dice. Esta es una muy necesaria pregunta. Porque no tiene lo que perder. ¿Y qué locura puede tener un presidente incluso, un ser humano, como para que te maten un hijo en un atentado y como si nada? No, pero hay que tomar en cuenta. A ver, yo no lo voy a defender a Menem. Hay política de Estado. Primero que él está manejando un país. Sí. Él justamente demuestra responsabilidad. Si está justificado, no sabemos los detalles, pero podría ser. Tiene una hija además él. Recordemos que la gente tiene más de un hijo, ¿sí? Y están los hijos que son todo el resto de los argentinos. No sé cuál fue el cálculo, siempre lo acusaron, hubo acusaciones de que él encubrió los atentados. Yo me niego a creer eso, me niego a creer que Korach, por ejemplo, un ministro del Interior judío identificado como tal, hubiera cooperado, hubiera aceptado una cosa así. Pero claramente hay mucho que no sabemos. Y lo de Nisman debe tener que ver parte, es decir, sí, además, lo que termina en Nisman debe empezar en Menem Jr. Sabes, decir, además, que obviamente grandes investigaciones dijeron que los atentados fueron en parte no solo por el tipo de política exterior que tomó Menem y su alineación en su momento con los Estados Unidos y lo que fue su participación en la Guerra del Golfo, sino también como un pago por ciertas traiciones que habría cometido con sus hermanos sirios y otros, y el famoso Plan Cóndor y algunas otras cosas, intereses geopolíticos. Ahora, todo esto, muy bien, sirve para el análisis de la geopolítica y de lo que puede ser, pero la realidad concreta es que aquí tuvimos 2 atentados y que ahora un expresidente, Menem, dice que también hubo un tercer atentado que fue matar a su hijo de manera directa y que conoce los motivos y quiénes fueron los asesinos en otro atentado. Digo, estamos hablando de cosas serias, más allá de la credibilidad que pueda tener Menem a esta altura, pero me parece que es un hombre en sus cabales, más allá de la edad, más allá de todo, y está diciendo algo, por lo menos que merece desde ya tomarse en cuenta y que se investigue, y que las autoridades actuales puedan incluso también aclarar. Y si decías esto del secreto de Estado, habrá que ver si no tiene que ser levantado. Creo que es un tema, es como si es un atentado tan grave como los atentados que sufrimos en la Embajada de Israel y en la AMIA. Estamos hablando de un atentado contra el hijo de un presidente por algún motivo que él dice entender y conocer. Sí, estoy mirando y hay algo muy curioso. En general en los portales importantes de Europa hay mucha información sobre lo que pasa y estoy viendo que no hay tanta y debería haber más. Por ejemplo, France 24, que es uno de las grandes portales de noticias que hay,
France 24 apenas si menciona un muerto, porque claramente no están actualizados, y me pregunto por qué. Lo veo en varios lugares que no se habla del... Acá estoy... Nosotros sí estamos actualizados, Muki. Tengo recién de nuestra corresponsal en París, Rita Garzón, quien estuvo desde el primer momento con los atentados en Francia y que fue la que ya a la primera hora de la mañana me informaba de estos atentados en Bélgica. Tenemos algún tipo de información. ¿Quieres que vayamos a ella? La tenemos ahí, Ezequiel, la escuchamos. Vamos a lo que nos ha enviado recién en este momento Rita Garzón para actualizarnos de la información. ¿No te llegó aún? No. Sí, pero ¿qué tienes que bancar? Ay. Acá me impone, Ezequiel me impone qué va a hacer o qué no va a hacer. Puedes tranquilamente pasar la corresponsalía. Está claro que Rita Garzón... Bueno, está cuidando de la calidad, está muy bien. La calidad del producto. Ahí vamos. Escúchame, acabo de llamar por teléfono. No, está llamando a la radio. Está llamando a la radio, que de eso se trata. Estamos a ver si podemos tomar la línea porque ella nos estaba llamando para hacerlo en directo. Nos estaba cuidando. Bueno, está muy bien, pero informe, entonces está llamando. No, pero la sensación de urgencia, Ezequiel, así es tal que todo el mundo quiere saber qué está pasando. Vamos a ver si tomamos entonces a ver, tenemos el primer despacho que hizo la mañana temprano, que era todavía bastante confuso, mientras nos está llamando nuestra corresponsal en París. Y también tenemos un oyente, a ver si se conecta, Perlita. Tenemos lo que nos decía ya muy temprano por la mañana, la primera información que surgía, un poco confusa pero necesaria. Hace apenas una hora, hacia las 8 de la mañana, hora de París y de Bruselas, 2 explosiones intervinieron sucesivamente en el aeropuerto de Bruselas-Zaventem, en el hall de partida. Actualmente se habla de unas 11 víctimas y más de 25 heridos, cifras que hay que tomar con mucha precaución. Las autoridades belgas habían sido advertidas en el día de ayer que un ataque terrorista intervendría en el día de hoy sin haber precisado dónde ni en qué momento. El plan de evacuación y de catástrofe fue desatado en el aeropuerto. Inmediatamente este fue cerrado. El metro fue cerrado, las autopistas cerradas. Es un caos actualmente en Bruselas. Una escena de guerra en el interior del aeropuerto. Las imágenes que recibimos actualmente en París son realmente escenas de guerra. Los vidrios del aeropuerto volaron en el aire. Se habla que una parte del techo se derrumbó a causa de la explosión. Actualmente los pasajeros que pudieron escaparse se escondieron en el subsuelo del aeropuerto. Aquellos que se encontraban en los vuelos están ahora mismo en el tarmac, en las pistas del aeropuerto, para ser evacuados por las autoridades. Actualmente la hipótesis del atentado es la que vale. Según ciertos testigos, se oyeron tiros en el hall de partida, un grito en árabe e instantáneamente la primera explosión, seguida de una segunda concomitantemente. Las autoridades, a pesar de las precauciones que se imponen, evocan desde ya la pista terrorista a causa justamente de estas dos deflagraciones. Todavía no es oficial a través de la policía y las autoridades lo que los testigos evocan en la prensa. Sin embargo, nuestras fuentes de prensa son serias, las equivalentes de la AFP, Agencia Francia Presa. Bueno, los tendré informados en el día. Desde París, para Radio High, Rita Garzón. Bien, era el informe que muy temprano por la mañana, una hora después de los atentados, nos enviaba Rita Garzón, cuando se sabía eso, hasta ese momento, de estas 2 explosiones. Ya hay más información, se trata obviamente de suicidas, no solamente en el aeropuerto y el caos y las 13 víctimas fatales hasta ahora, la decena de heridos, sino también las explosiones terroristas en el subterráneo de Bélgica, que por lo menos hasta ahora cuentan 10 víctimas fatales y también heridos, pero como decíamos... 21 ya actualiza La Vanguardia. Por eso, algunos ya hablaban de 23, estamos hablando de que se van sumando y la cantidad de heridos también habrá que ver sus condiciones y estados. La información, como decía Muki, es interesante. En los portales europeos todavía
va bastante lenta. Me parece que hay caos e incluso a veces intencionalmente para no producir más caos se evita llevar toda la información a la ciudadanía. Además, ¿no? después en su momento en lo de Francia, fue un papelón lo de Francia, hubo mucha noticia que era incorrecta y entonces se están cuidando. Pero además tomemos en cuenta que Semana Santa, mucha gente de vacaciones. En las redacciones en Europa la gente no está. Y ¿qué pasó? Ajá, decimos que podemos ir a Europa, estamos a punto de hacer una conexión con Bruselas, justamente. Tenemos un oyente, Muki, que siempre está con nosotros. Desgraciadamente hoy la vamos a usar como corresponsal frente a esta situación cuando esté con nosotros. Pero sí, decías de la gente que está de vacaciones. Claro, la gente se va de vacaciones toda la Semana Santa. Los argentinos se van de vacaciones normalmente empezando el jueves. Sí. Allá se empiezan a ir antes. Aprovechan, es el principio de la primavera, todo el mundo se va y entonces las redacciones tienen solamente lo que se llama el esqueleto mínimo y no alcanzan, y además como hoy en el mundo la gente está entre tweets y Facebook, etcétera, y además y yo estoy mirando, por ejemplo, Reuters, que es la agencia noticiosa más importante del mundo, no está actualizada. No está actualizado el site de Reuters. Y hablemos de que ya pasaron varias horas. En Daily Mail, que es el diario, yo diría, más serio en cuanto a las noticias que hay en Inglaterra, dailymail.co.uk, el que puede leer en inglés, y si no lo pueden traducir en Bing. Sí, lo pueden traducir con el traductor de Bingo de Google, los que no pueden hablar inglés, pero el Daily Mail en general tiene Drudge Report, que es en Estados Unidos un lugar también donde las últimas noticias. Reddit, otro portal, no tiene información. A mí me sorprende, pero por otro lado no me sorprende, porque si no está la gente y no están preparados y no eran... y estarán también, creo que debe haber dos factores. Uno, esto que estás diciendo, y por otro lado, el intento de, verificar la información y también seguramente ir manejando los tiempos de la población europea, que debe estar angustiadísima. Si estás planteando que Europa es tan pequeña, como ya sabemos, que hay mucha gente de viaje, hay mucha gente en Bruselas particularmente, que por razones de lo que significa Bélgica y Bruselas en el mapa de Europa, es un lugar de concentración de nacionalidades diversas, debe haber mucha preocupación de toda Europa, incluso de sus propios familiares y sus propias personas, ¿no? Tenemos más noticias. Primero, fueron dos explosiones, dos dentro del aeropuerto. Es lo que decía Rita. Una fue al lado de lo de American Airlines, pero donde la gente deja las valijas más pesadas. ¿Viste? Cuando las valijas son demasiado pesadas, hay que mandarlas en forma especial. Recordemos que esto después pasa a las máquinas inmediatamente de rayos para revisar. Y el otro fue en el Starbucks, en el aeropuerto. Claro, una persona en el Starbucks pasa bastante desapercibido, o una persona que viene con cosas cargando, viene a traer valijas. En el Estado de Israel, los que conocen el aeropuerto de Lod, no llegás ni a 2 kilómetros del aeropuerto, 2 kilómetros sin que te revisen. Vos llegás, hay una entrada donde hay como un peaje, donde te van parando y gente con ametralladoras van revisando quiénes son las caras de las personas, los hacen hablar para ver si tienen acento árabe. Es la verdad. Digamos algo, Muki, sobre eso, antes de ir, ya mismo me dicen, estamos en condiciones de ir a Bruselas, que más allá de todas las medidas de seguridad, y lo conocen en Israel y todo el mundo, nunca las medidas de seguridad serán suficientes e inexpugnables, ¿no? No hay seguridad perfecta, más allá de todo lo que se puede hacer. Estamos en condiciones, está con nosotros Perlita, oyente que siempre está con nosotros desde Bruselas y que desgraciadamente hoy tenemos que molestarla por estos hechos de terrorismo que deben tenerla también conmocionada ella. Perlita, te escuchamos, ¿cómo estás? Buenas tardes a pesar de todo para ti. Hola Miki, la verdad que es un gusto conversar contigo así en vivo y en directo. Sí, muy consternados, pero realmente, tal vez para los belgas fue una sorpresa, pero para una que sabe más o menos todos esos acontecimientos, lo veía venir. Yo le comuniqué a mi esposo que después de la búsqueda de todos los en Molenbeek y agarraron al que hizo todo la cabecilla de Francia y qué sé yo, yo dije, ahora va a pasar algo malo.
Y bueno, no me equivoqué, no pasaron muchos días y hoy nos despertamos con esta noticia. Me llamó una sobrina mía de Israel y me preguntó qué está pasando en Bélgica porque no teníamos la más pálida idea. Entonces ahí fue cuando prendimos la televisión y empezamos a ver y realmente un desastre, Perlita, un caos total. Perlita, claro que sí, ya tanto los políticos, el ministro de Interior y otros en Bélgica anunciaban que, bueno, y se estaba trabajando en la búsqueda de estos terroristas, que un ataque era inminente. Cuéntanos en este momento, ¿qué es lo que están manejando ustedes en el lugar como información? ¿Cuáles son las medidas que se están tomando? Las reacciones primeras, que me imagino está en socorrer a aquellos heridos, pero bueno, ¿cuál es la información concreta de víctimas fatales, de heridos y la situación que se vive? Por ahora dicen que hay 15 muertos y 25 muy mal heridos. Eso es lo que se sabe por ahora. Y obviamente también hubo muertos en el subterráneo, en la estación Molenbeek, que también se inmoló una persona. Todavía realmente no se pusieron al día, están preguntando unos con los otros, con los periodistas, pero en realidad se sabe que cerraron el aeropuerto hasta mañana a las 6 de la mañana, no hay movimiento, en las estaciones también, en los trenes, también cerraron las estaciones, la estación central de Amberes, y están buscando más bombas, porque parece que no fueron solamente estas. Perlita, acá habla Muki Tenenbaum, te saluda. Hola, Muki. Ya te escuché varias veces. Tengo un gusto de escucharte nuevamente. Muchísimas gracias. Espero que nuestras próximas conversaciones sean en efemérides. Perlita, vos vivís en Antwerpen, ¿no? Yo vivo en Amberes, a 16 kilómetros de Amberes. ¿Dónde? ¿En qué zona? Se llama Kalmthout, es cerquita, en la frontera con Holanda. Sí, la verdad es que aquí no pasa nada. Aquí, donde yo vivo, es nada, es silencio total. ¿Tienen ustedes en Kalmthout, tienen una minoría, tienen árabes viviendo por ahí? No. Nada, nadie. No. Resulta que hace poquito anunciaron que iban a tomar a 2 familias que llegaron refugiadas, pero eso es todo lo que se escuchó. Pero no tenés árabes, no ves mujeres con... No, por acá, por la casa. Por ahí no. ¿Estás cerca de Breda, de Holanda? Sí, estoy muy, muy cerquita, 26 kilómetros de Breda. De Breda. Decime, y en Breda sí hay árabes, yo sé que hay. En Breda hay más árabes, pero yo pienso que en Holanda como que lo tienen más controlado, no sé, últimamente escuché que están prohibiendo las mezquitas, que están mirando. Bueno, esto es lo que quiere hacer Wilders. En Holanda parece que tienen más control que acá en Bélgica. Esto es lo que quiere hacer acá en Bélgica el BBD. Parece que sería la mayoría. ¿Cómo? Se cortó, lamentablemente. Se ha cortado por el momento. La mayoría de los israelitas están acá en Bélgica. Están viviendo en Molenbeek, muchísimos de ellos, y por eso hace como 3 días hicieron toda una incursión. Incluso participó la policía francesa también. Están ahí totalmente unidos y buscando, ¿no? Buscan y buscan. Claro. Perla, solamente para actualizar lo que tenemos de información, 2 explosiones en el aeropuerto, por lo menos entonces estás diciendo que se han confirmado 15 víctimas fatales, 25 heridos graves, es lo que están manejando. En lo que hace a las explosiones en las estaciones del subterráneo, en algún momento se habló de una explosión, en otro momento acá apareció la información donde habrían sido en 3 estaciones, están cerrados obviamente los subterráneos, pero ¿qué es lo que están manejando ustedes como información oficial hasta ahora? Mira, del metro, ¿sí? Dice, una estación de metro ha causado al menos 23 muertos y 13 de ellos son los muertos que hay en el aeropuerto. Pero solamente dice de una bomba, un hombre bomba, en el metro, en la estación Molenbeek, donde viven todas estas gentes, ¿no? Se ve que entraron ahí. ¿23 muertos en el subterráneo? Sí.
¿23 es lo que están manejando en este momento? 23 muertos, sí, en el metro. Upa. Al menos 23 muertos. Estaba leyendo que cuando fue el ataque en el aeropuerto, primero hubo disparos. Sí. Esta persona sacó una ametralladora, empezó a disparar, gritó Allahu Akbar. Cuando la gente empezó a correr, aparentemente estos eran dos personas, uno disparaba, todos corrían hacia un lugar, salieron todos corriendo y ahí los hicieron volar. Esto es muy típico, muy común de que hayan dos bombas, por ejemplo. Que haya una bomba, esperen que la gente se acerque y cuando vienen explota la segunda bomba. Este es el método. Claro, una bomba fue en American Airlines, en el despacho de American Airlines fue una bomba, pero parece que, no sé, acá dijeron que en Brussels Airways, no en el Starbucks Café. Y en Brussels fue una persona que se inmoló. Sí, en los dos casos son inmolados. Ya hay 26 muertos según... sí, porque hay heridos, muy mal heridos. Por supuesto, claro, sí. Pero pasaron varias horas y lo que hay es pánico. Y quiero contar que en este momento hay pánico en Frankfurt, en el aeropuerto. Te dije que hablé también con la gente y me siguen escribiendo. Y lo que vamos a ver qué va a pasar, es decir, porque Europa, como dije, están en medio de Semana Santa, la gente se supone que viaje mucho. Perla, en el atentado en Francia, cuando se comenzó con la investigación en Bélgica de aquellos que justamente fueron los autores, se declaró el estado de sitio, e incluso sí, claro, el estado de emergencia 4, Así y ahora es. está exactamente igual. Eso es lo que quería preguntarte. En Bruselas está Hay una noticia en preocupante. emergencia 4. Hay una noticia Exacto. preocupante. Pusieron, no, hay una noticia nueva preocupante, Perlita, que Bélgica acaba de mandar tropas tiene reactores nucleares, a sus reactores nucleares. Claro. Recién es una noticia, no sabemos si es para defenderlas, que es probablemente eso, o si estamos frente a algo más grave, a algo muchísimo más grave. Mira, todavía acaba de escribirme mi corresponsal del otro lado de la ventana, donde Ezequiel del otro lado nos escribe: se reporta una nueva explosión cerca del edificio del primer ministro en Bélgica. ¿Me podés contar, Ezequiel? Yo me voy a ir, ¿sabes qué? Voy a ir con el computador, me voy a la televisión, porque estamos mirando televisión constantemente. Bien, Perlita, voy a ver en qué andan. Agradecerte por estos minutos, porque el testimonio del lugar Miki, al contrario, es importante. Cualquier cosita que yo sepa nueva, les voy a escribir, así como les escribí. Lo de las plantas atómicas, gracias, Perlita, No, un beso para todos, muchísimas gracias por confiar en mí. Por favor, por acá noticias. Los espero. Gracias, mejores noticias. El tema de las centrales nucleares no es un chiste. No, para Ustedes nada. Imagínense qué puede llegar a causar eso, pero yo diría que no habría que entrar en pánico con el tema de las centrales nucleares. Las centrales nucleares están muy bien defendidas, es muy difícil, incluso una bomba en una central nuclear no es, de hecho muchas de ellas están preparadas incluso para bombardeos, así que yo me preocuparía menos con eso. Pero lo que habla es del pánico que está cundiendo, en donde todo el mundo empieza a ver cosas. Lo del primer ministro Ezequiel, ¿me podés contar cuál es la fuente? Está manejándola. World News Update. Bien, vamos a chequear obviamente la información. Lo que dice entonces esta fuente es que se reporta una nueva explosión cerca del edificio del primer ministro en Bélgica. La verdad, no lo veo en otros portales. Bueno, la actualización, como veíamos, Muki, viene bastante lenta, pero no cabe duda que estamos viviendo un día de caos, un día de pánico en Europa con estos atentados. Ya son 26 los muertos. Sí, que siguen y 80 heridos. Sumando. No, los heridos van a... Sí. 10 de ellos de situación crítica, que en general... Sí. Muchos Estamos de ellos, hablando desgraciadamente, de una cantidad importante de víctimas, pero además, otra vez, el terror y lo que produce el terrorismo, obviamente Luis, Tatiana, es esto, ¿no? Digamos, uno sabe que, claro, para las familias y para los amigos, la víctima es la única, ¿no? Sí. Es todo el mundo, no es el mundo, pero digo, es su mundo. El terrorismo, incluso cuando fue en las Torres Gemelas, que mató a 3.000 personas, es monstruoso, pero no termina por destruir un país. Es decir, no es esa la dinámica, lo que produce es esto, ¿no? El pánico, el terror, cambiar la agenda política, económica, la vida cotidiana de la gente, y que, bueno, todo hoy esté apuntando hacia a ese lugar en el mundo, preocupación,
con lo que significan otros posibles atentados, con lo que significa este fenómeno que tiene una determinada lógica. El terrorismo no es algo que no tiene una lógica. Hay una lógica terrorista que trata de imponer una agenda, que trata de imponer un caos determinado en el mundo, que es lo que estamos viviendo en estas horas, ¿no? Muki lo decía, ya no es solamente Bélgica, obviamente es toda Europa, Francia, España, Alemania, todos en estado de alerta absoluta máxima. Seguramente, y uno tiende a creer, Muki, por lo menos lo he visto hasta ahora, es que continuarán por ahí los atentados, como recién informaba Ezequiel, en Bélgica puede ser. No se dio hasta ahora, y esperemos no seamos profetas de ninguna manera, de atentados simultáneos en distintos países, digamos que mostrarían incluso una coordinación mayor aún, pero bueno. Yo creo que se lo reservan para momentos, cuanto ISIS más se sienta amenazada, podemos llegar a ver cosas peores, sí. Acá están las fotos del subte destrozado, se cerró absolutamente todo. Los aeropuertos, no me van a sorprender. Primero que todos los vuelos, como dije, a Israel, de compañías israelíes están suspendidos hasta medianoche. Bueno, ya dijo en este momento Perlita desde Bélgica que hay estado 4 de sitio, es decir, estado de lo mismo que fue, la gente no puede salir de sus casas, estarán las fuerzas de seguridad actuando dentro de lo posible, buscando si hay más explosivos, si hay más terroristas escondidos. Esto que ya vimos, lo vimos en París, que lo vimos en Bélgica en su momento, y que desgraciadamente es una historia que se repite. La vimos en Londres, lo vimos con las distintas versiones de lo que el terrorismo produce y que está tan incorporado en Europa. Los europeos, como tantas veces que quisieron, desgraciadamente, mirar para otro lado, decir, este no es un tema nuestro, es un tema del Medio Oriente, es un tema por ahí de África en algunos lugares, nosotros estamos inmunes. Bueno, no estaban tan inmunes. El problema son los judíos, que ellos no hacen esas cosas y sojuzgan a los palestinos y al final volvemos siempre a la misma historia, ¿no? Sí, y ahora Europa lo está viviendo en carne propia, cuando, como tantas veces, ¿no? Y esto creo que es aprovechado, que es un fenómeno para pensar mucho más, aprovechado por los grupos integristas, ¿no? Que conocen muy bien la lógica occidental, donde nosotros, en nombre de la libertad, de la democracia que queremos y de las maneras de respeto de las diferencias, a veces hemos descuidado que, bueno, está todo bien en la libertad, en la democracia, en la diferencia, en la posibilidad de que todos tengamos lugar, pero que, bueno, que a los grupos extremistas que pretenden matar todos esos elementos culturales hay que, desgraciadamente, confrontarlos, no se los puede dejar libres. Bélgica, Francia, Inglaterra, lugares donde hay, ¿sí?, enormes bastiones, casi yo diría ciudades pequeñitas y no tan pequeñitas, de poblaciones donde nadie puede entrar, las fuerzas de seguridad no entran, donde la Sharia, la ley islámica, es la que impone la manera de vivir y donde nadie puede pedirle a esos migrantes o hijos de inmigrantes que respondan a las leyes locales, lo cual ha sido un descuido enorme en esta Europa que, en nombre de la luz, a veces ha traído tanta oscuridad. No es nada tan nuevo. Y otra vez un poco la ingenuidad occidental, ¿no, Muki? En vez del ingenio, vos decís. Sí, la ingenuidad de siempre es la libertad como concepto que todo el mundo quiere tener. Y sí, pero cada uno la lee de otra forma, ¿sí? La libertad de sojuzgar al otro, la libertad de exigirle al otro, y todo en nombre de, la verdad, de un dios o no sé, lo que sea, cada uno se le ocurra. La verdad que este es un día más aciago, ¿no? Para nosotros. ¿Qué fecha estamos hoy? 22 de marzo. 22 de marzo. Ya habíamos sumado tantos días. Teníamos el famoso 11S, sí, teníamos el 11M, el de Londres, 18J, pero la verdad que esto se convirtió, los idus de marzo, sí. Locura. La información va a seguir, claro que sí. Vamos a tener nosotros nos vamos, por lo menos mañana tendrás la oportunidad. Vos ya estás volviendo a Europa. No, mañana estoy acá, y el jueves todavía estoy acá. Y me voy el jueves a la tarde desde acá. A la aldea global. En realidad hoy estás acá, estamos allá, y esto creo que también hay que decirlo, porque
parte de nuestra audiencia acá y en el mundo Muki, bueno, nuestra audiencia en particular sabe de nuestra sensibilidad con esto, que tiene que ver con esta pulsión de muerte que dijimos en algún momento cuando iniciábamos. Desgraciadamente, nuestra experiencia misteriosa judía y en este caso judía israelí ha estado siempre a la vanguardia de saber de los monstruos de la humanidad antes de que la humanidad se dé cuenta de que ya es a veces un poco tarde. Tenemos esta sensibilidad particular para entender que Bruselas es Buenos Aires y que Buenos Aires es New York y que también es Ankara y Estambul o Sydney, y donde sea, o Sydney o Bombay o Bangkok, digamos, estamos todos donde estamos. Y aparte, ¿no? hay algo, digamos, el reduccionismo recién Muki decía, el reduccionismo de decir esto es un problema de los árabes con los judíos. Es un problema con los infieles. Les advierto a todos, muchachos, es un tema con los infieles. Lo que pasa es que nosotros tenemos 2000 años de experiencia. Se van a llevar puestos los judíos y después vienen por los infieles. Usted está muchachos. diciendo esto y recuerdan muy claramente, y todos recordamos, que las comunidades cristianas están siendo arrasadas en el Medio Oriente, más allá de algún discurso del Papa con mayor o menor fuerza. La realidad es que los cristianos están siendo arrasados en el Medio Oriente. Y pareciera que mientras otra vez no es en la puerta de tu casa, como es muy humano, todavía no. Es no que te enteraste. supera la religión. Sos un infiel. Así es. Te van a llevar puesto, flaco. Cuídate. Desgraciadamente nosotros judíos tenemos 2000 años de entender de qué se trata. Estos tienen apenas unas decenas y parece que hace falta. El jardín de infantes no alcanza como información. Sí, y el desafío, y tal vez para compartir una última reflexión, Muki, vamos a seguir. Mañana tendrás la oportunidad, seguramente, con más información, con más perspectiva que se requiere para analizar esto. Es verdad que Occidente es ingenuo, es verdad que el desafío de las fuerzas de seguridad es enorme y que no van a poder nunca con lo que significa el terrorismo, porque en realidad ellos siempre corren con ventaja, más cuando alguien está dispuesto a ponerse una bomba encima y a matarse, digamos. Las probabilidades es que tenga éxito en la mayor cantidad de oportunidades y por ahí tuviste suerte de vez en cuando de engancharlo. Y lo que quería decir es, nosotros podremos hacer nuestra parte, pero los que tienen que hacer una gran parte para poder detener esto, y que es lo que nosotros tenemos que apuntarle fuertemente, es el Islam moderado. Sí existe, y yo creo que existe. El Islam moderado tiene que combatir y ser la vanguardia en decir, estos monstruos que nosotros supimos engendrar, lo voy a decir así, tienen que ser erradicados. Mientras el Islam moderado no salga a combatir a su propia deformación, Occidente va a hacer lo que pueda. Pues, antes de irme, quiero disentir con vos, Vicky. No, lo mío es una cuota de optimismo. Muy respetuosamente, la palabra Islam y moderado es un oxímoron. Es decir, tarte y desatre, se decía, ¿no? Lo que uno contra el otro. El Islam de por sí no acepta la moderación, no hay una moderación. El Islam, la base del Islam es que vos seas musulmán. Y esa base no se va a ningún lado, el moderado o el extremista. Es simplemente un tema de método, no es un tema de ideología. Y esa ideología es como el comunismo. Son compañeros de ruta, pero después te comen los albatros. ¿Sabes qué? Y para cerrar esta idea, porque vamos a seguirla, obviamente, es un tema que desgraciadamente no se va a terminar ni agotar hoy, ni con estos atentados. Veía un muy buen programa, para Luis, que le encanta, seguro lo hubiese disfrutado y mucho, de lo que es arquitectura islámica, en el canal Encuentro este fin de semana. Y interesantemente, cuáles son todas las iconografías del Islam, de ese mundo del desierto miserable, donde no hay nada. En las mezquitas, ¿qué es lo que aparecen? El paraíso es todo lo otro. Es todo celeste. Es celeste, verde, maravilloso, lleno de agua, de mujeres, de todo lo bueno, todo lo sensual está ahí. De alguna manera, el mensaje que recibe el musulmán es que esta vida es una porquería y que lo bueno viene. Bueno, esto es la otra. Esto para conseguir obediencia. Claro. Vos quedate tranquilo, ahora me toca a mí, después te va a tocar a vos. Es la misma historia del hinduismo. Solamente que el hinduismo no se dedica a... Primero que el hinduismo, de hecho, no acepta conversos. ¿Sí? Estamos hablando exactamente de lo contrario, pero el método es el mismo. Déjame, ahora me toca a mí, pero después... No, después te tocan mejor que yo, 72 vírgenes, y tiene que haber una fábrica de vírgenes ahí en el cielo. Por eso digo, el mensaje es...
señor, lo bueno está allá, con lo cual rápidamente si te vas de acá mejor vas a llegar, y si sos todavía un mártir mejor, tendrás todos los privilegios de ser. Digo, es un tema cultural, a lo que decíamos, que tendrá que ser revisado. Esperemos el Islam, porque yo sigo creyendo y apostando que más allá de los monstruos, y que siguen siendo una minoría dentro de los 1.300 millones de musulmanes que hay, estamos hablando de una población enorme, incalculable, claro, con que el 1% nada más, el 1 de 1.300 millones, hagan los cálculos, sea extremista, el problema del mundo es pero los números se saben, son 23% entre los nazis, ¿sí? ¿Sabés cuántos nazis hay entre los alemanes? Ya lo dijimos, 7%. Esto no tiene solución. El problema es la ideología de atrás, y estamos hablando solamente del método por ahora, sí, vamos a ver. Bueno, los dejo porque... Vayamos con una cuota de esperanza, a pesar de... Señores, vamos a seguir nosotros, obviamente, en la continuidad de Radio High. Muki, gracias por permitirme ingresar en esta hora. No, al contrario. Porque obviamente la prioridad informativa desde muy temprano es esta. Ya se habla de, entiendo, 23 muertos oficiales. Son 26 muertos ya, 26, seguro. 35 heridos graves, y los números van a ir sumando, claro, y después van a aparecer las historias de quiénes son, porque claro, primero son números, después es el chiquito que iba con su mamá es la persona y su... Así es, se trata de gente, no se trata de personas con nombre y apellido. Historias con biografías, con padres, con hijos, con hermanos. Los números son secos, es una taxonomía esa. Digamos además que la muerte no es algo que los seres humanos desconozcamos, ¿no? Porque todos sabemos que vamos a morir. La diferencia es cómo, y este cómo es horrendo, porque es que alguien ha decidido cortar tu vida simplemente porque te tocó estar en el lugar equivocado, en la hora equivocada, ¿no? Señores, gracias. La pausa, Muki, gracias a todo el equipo. Gracias. Seguimos pensando en las noticias, tratando de, obviamente, poner prioridad en este tema y algunos otros que surgirán. Hasta mañana, Muki. Hasta mañana, oyentes. En 23 horas regresa El Observador Internacional.